mí no me parece que el secretario de Educación Pública haya hecho un tiradero, sinceramente. Yo creo que el Estado mexicano, el gobierno federal, la Policía Federal, están siendo escrupulosos en querer acotar, desbloquear todo esto. Al gobierno federal no le conviene en este momento usar la represión. En ocasiones lo que ocurre es que dentro de estos movimientos sociales hay movimientos radicales o los mismos grupos que buscan la violencia, porque la violencia agita, genera gasolina, genera justificación y como dijeron los maestros, gracias a nuestras movilizaciones estamos sentados en gobernación. Entonces, yo no creo que se deba acusar a un secretario de estar haciendo tiradero. Yo creo que la Secretaría de Educación Pública tiene su obligación es hacer que la reforma educativa camine, la del Estado mexicano poder contener esta conflictividad, pero llega un momento en los países que con todo el cuidado necesario pues debes ir adelante, no es posible. Ahora, aquí hay un tema de legitimidad, que ese es el gran problema del Estado mexicano, que el gobierno, los gobiernos en plural, los partidos, las autoridades carecen de ese activo que en estos momentos es muy difícil de conseguir, que es legitimidad. Los estados tienen en algún momento que aplicar la fuerza de forma responsable, si no, no hay de otra. Y en esos momentos es cuando los grupos afectados dicen, ¿y yo por qué sí? Y los de arriba, no. Y en el caso concreto, el estado de Oaxaca, el gobierno de Gabino Cue ha demostrado incapacidad para justamente hacer prevalecer el Estado de Derecho y tiene que recurrir, como lo han hecho lo ha hecho el de Tamaulipas, en su momento Michoacán, en su momento Guerrero, tienen que recurrir al papá gobierno para que otorgue apoyos necesarios, estrategias y le entre al problema que lo único que está generando es el aumento de conflictos. Hoy lo destaca el diario Reforma, cómo se han venido sumando los conflictos al gobierno federal, colocándolo en una grave crisis de repercusión nacional, evidentemente. Efectivamente, Pepe, yo creo que hay momentos en los países en donde tiene que prevalecer el interés de la mayoría, tomando en consideración que efectivamente hay maestros y hay comunidades en Oaxaca que se sienten agraviadas y tomando en consideración que el Estado en este momento tiene una legitimidad muy precaria, el Estado, los partidos, las autoridades, y entonces en este momento es cuando si quieres aplicar la fuerza de manera responsable, que esa es la obligación última del Estado. El Estado existe porque puede hacer que se aplique una ley que para ciertos grupos no les gusta, siempre habrá alguien que no le gusta, pero esa es la voluntad mayoritaria que hay en México, una reforma educativa que en mi opinión dentro de 30 años va a hacerle mucho bien a este país. ¿Cómo sales de este brete? El diálogo, bueno, yo la verdad llevamos 3 o 4 o 5 años escuchando el diálogo y han bloqueado el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por varias ocasiones, han bloqueado carreteras, ahora están bloqueando en Michoacán los maestros disidentes, están bloqueando que se les pague a los maestros que sí cumplen. Entonces, como los cheques llegan con un cierto descuento para aquellos maestros faltistas, se enojan, quieren que les paguen todo y entonces para que no le paguen a nadie y todo el mundo se enoje, están bloqueando las oficinas de la autoridad educativa en Michoacán para que nadie cobre y entonces todo el mundo se enoje. Entonces, no, esto no es un llamado a la fuerza bruta, no, esto es un llamado a la utilización correcta del Estado de Derecho para resolver un problema democrático. Y yo creo que el diálogo a veces acaba por patear la pelota solamente. Pero ¿tiene capacidad el Estado mexicano para garantizar el restablecimiento de las condiciones del Estado de Derecho? Ya se vio el domingo en Nochixtlán que ese contingente de policías federales junto con policías del Estado fueron incapaces de disuadir un bloqueo carretero y todo derivó en el reforzamiento de las fuerzas policiales y que a su vez terminaron balaceando a la gente y no se sabe, vamos, ni siquiera quién disparó primero. En México desde 1968 el uso de la fuerza por parte de la autoridad es un tema vetado, es un tema prohibido. Nadie quiere usarla porque hay el recuerdo histórico de la forma como se usó incorrectamente la fuerza en 1968. Entonces, hoy una bala que se sale o un macanazo que se sale se ha interpretado como represión y los gobiernos llevan la de perder. Entonces, ¿qué haces como autoridad o como fuerza policial cuando llevas a policías desarmados? Pero ¿qué haces cuando el jefe de la policía, el comisionado de la Policía Federal, te dice que sus muchachos fueron emboscados y sorprendidos, cuando en realidad quedaron ridiculizados? Pues sí, y se siguen abriendo los huecos de lo que tú estás mencionando. La idea que ha germinado de que esto fue un acto de represión.
Yo no creo que el Estado mexicano y los gobiernos quieran ahorita reprimir, lo que quieren es contener una problemática. Yo no veo cuál es el interés de reprimir, pero también sí creo que hay poca capacitación, también creo que puede haber provocación, también creo que ante una situación donde te lanzan bombas Molotov, ¿qué quieres? Que salgan con rosas y pidan perdón. O sea, es una situación muy complicada. Sí, compleja. Y simplemente quiero hacer una reflexión. Si el Estado mexicano tuviera legitimidad, si el Estado mexicano combatiera la corrupción con los de arriba, si el Estado mexicano aplicara la ley parejo para todos, el Estado mexicano ahorita tendría más autoridad, porque la autoridad es la legitimidad de usar la fuerza, para hacer este y otras cosas. Desafortunadamente está desnudo de legitimidad y entonces abajo ciertos grupos dicen con cierta razón porque a mí sí y a los otros no, y yo creo que ese es un gran dilema que tenemos ahora.